pies, tomamos la palabra de Dios en el Salmo 24, todo el Salmo 24, y vamos a estarlo leyendo al unísono. Salmo 24, vamos a estarlo leyendo al unísono. Comenzando desde el versículo 1, todos allí sintonizados, tomamos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puestos en pies para mayor reverencia a nuestro Dios, para tomar la lectura, Salmo 24. Dice la palabra, todos estamos allí leyendo. El Rey de Gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas y jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan su trono, su rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Qué maravilloso es poner la atención a su palabra. Alzad nuestras cabezas, escuchar a Jehová. Ese es lo mejor de la vida, lo mejor para nosotros. Vamos a orar. Amado Señor Dios Todopoderoso, estamos aquí para alabarte, para adorarte también, Señor. Y le alabamos por medio de la lectura de su palabra también. Señor, te pedimos que nos llene de tu Santo Espíritu, que estemos todo el momento de la liturgia siempre con un corazón dispuesto a escucharte, pero también a orar y meditar. Perdónanos nuestros pecados, límpianos toda falta. Señor, Dios conoce nuestros corazones, nuestros pensamientos. Te rogamos, Señor, que nos haga íntegros delante de ti. Oh Padre amado, llena, Señor, de entendimiento, tranquilidad, capacidad, para que este momento de alabanza de parte de este maravilloso grupo de Jireh, Señor, podamos elevar a ti la alabanza y la adoración, Señor. Oh Padre, recíbenos tal como somos. Bendice también la predicación, bendice, Señor, toda esta actividad en esta mañana, no solamente en esta congregación, sino todos los lugares en donde se congregan en tu nombre, para honra y gloria de tu santo nombre. Bendito Señor, en Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mis hermanos, bienvenidos. Veo caras nuevas por acá. Nos alegra mucho tenerlas en nuestra congregación. Qué alegría que nos puedan acompañar. Allá a Elizabeth y a Samantha, bienvenidas. A Yarit y a la hija de la hermana Olmis, me alegra mucho que esté con nosotros. A la hermana Olmis también, que nos acompaña hoy. Nos vamos a colocar de pie y vamos a cantar esta canción mientras nos saludamos, hermanos.
casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Bueno, nos vamos a ubicar. Los niños les voy a pedir el favor que estén junto a sus papás, bien juiciositos, guardando el respeto al culto del Señor. Bueno, vamos a estar orando, amada iglesia, por razón de nuestra desobediencia delante del Señor y porque delante del Señor nos ha faltado realmente obedecerle, realmente nos ha faltado y nos hemos quedado escasos, y debemos buscar cada vez más ser espirituales por medio de la lectura de su palabra, por medio del congregarnos, y creo yo que para eso el Señor puso estos medios de gracia tan preciosos, Señor. Amado Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Señor, porque definitivamente tú has estado en cada uno de los asuntos de nuestra vida, Señor, y debemos reconocer, Señor, que nos ha faltado tanto, Señor, nos ha faltado más contacto con tu palabra, nos ha faltado aún, Señor, dolernos y preocuparnos también por tu obra, Señor. Y rogamos delante de ti, bendito Señor, que seas tú colocando en cada uno de nosotros, Señor, ese anhelo, Padre amado, por contemplar a ti, contemplarte en tu hermosura, en tu santidad, Señor. Rogamos, bendito Padre amado, para que seas tú, Señor, ayudándonos, capacitándonos cada vez más, Señor, para así darte la gloria y la honra a ti, bendito Padre amado. Como te decía, perdónanos, Señor, si nos ha faltado. Nos hemos quedado cortos y escasos delante de ti, Señor. Y rogamos en la persona de Cristo y en los méritos de Cristo Jesús que tú, Señor, nos esfuerces a hacer lo que es agradable delante de ti, Señor. Tuya es la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a colocarnos en nuestros pies, hermanos, y vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Alabaré
Bueno, vamos en esta mañana, iglesia, a orar por todas esas almas perdidas que aún nosotros podemos ver en nuestras casas, en nuestros hogares, aún en todos nuestros círculos sociales. Que el Señor ponga en nuestro corazón esas personas por las cuales en este momento vamos a aprovechar y vamos a orar por ello. Hay una cita que está en Ezequiel 26 y 36-26 y dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Señor, en este momento, Padre, te pedimos de manera especial, Señor, por aquellos familiares, Señor, que tú sabes que hemos orado tanto, Dios. Señor, en este momento te presentamos a cada uno de ellos, Señor, familiares, amigos, aún vecinos, Señor. Sabemos, Dios, que solamente tu Espíritu Santo, Señor, solamente tú, oh Dios, puedes llegar a hacer la obra en cada vida y en cada corazón. Te pedimos, Padre, que seas tú cambiando un corazón de piedra por un corazón de carne, Señor. Que seas tú dando un espíritu nuevo, Señor, en cada vida, Padre Celestial. Que nosotros, Señor, podamos ser esos instrumentos en tus manos para poder predicarles, poder hablarles y aún el ser testimonio, Señor, para que a través de nuestro testimonio, Señor, también sea usado, Padre, para que tú puedas obrar, Señor, en cada vida, Padre. Te pedimos, Señor, por nuestra familia, Dios. Señor, cuánto nosotros anhelamos, cuánto en nuestro corazón está, Señor, el que ellos puedan compartir con nosotros de la salvación y de esa eternidad contigo, Señor. Así que delante de ti, Señor, dejamos nuestras oraciones, Señor, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia y en tu gran gracia, Señor, seas tocando cada vida, Señor, cada corazón. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gustaría tener una vida que agrade al Señor? Y estamos trabajando en eso, hermanos. Amén, ¿cierto? Todos los días nos levantamos pidiéndole al Señor que nos haga más conforme a su voluntad, ¿cierto, hermano? Vamos a tener esta oración pidiéndole eso precisamente al Señor. Bendito Señor y amado Padre Celestial, hoy como pueblo tuyo, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra incapacidad, Señor, para acercarnos a ti, Padre Santo, reconociendo que solo en ti, Señor, podemos tener esa confianza, esa plena esperanza, Señor, en el que tú eres el que transforma nuestras vidas, Señor. Yo ruego, Señor, por tantas cosas que aún luchamos en nuestro ser, Señor, y que no son agradables a ti, Padre precioso. Señor, tú las conoces, bendito Padre Celestial. Por eso venimos delante de ti, Señor, pidiendo tu ayuda, Señor, pidiendo tu dirección, Señor, para nuestras vidas. Pidiendo que nos dé la fortaleza, Señor, para dejar todo lo que obstaculiza, Señor, esa comunión contigo, Padre Santo. Todo lo que ha sido difícil renunciar en nuestra vida, Señor, para entregarla completa y plenamente a ti, Padre precioso. Señor, danos el esfuerzo, Señor, danos la valentía, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti, a acercarnos a tu palabra, Señor, a buscarte en oración, Señor, a llevar una vida, Señor, que agrade tu santo nombre, Señor, pero que también sea de testimonio, Señor, para los que están cerca a nosotros, Padre precioso. Señor, perdónanos por todas las veces, Señor, que te hemos fallado, Señor, por todas las veces que te prometemos a veces muchas cosas, Señor, a veces dejar tantas manías, Señor, que traemos todavía del mundo, Señor, pero ayúdanos, Padre Santo. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, confiados en que tú tienes el poder, Señor, para limpiarnos, Señor, que cuando tú nos escogiste, Señor, tú nos vas perfeccionando también, Señor, en la medida de tu gracia, Padre precioso. Señor, yo oro por nuestra Iglesia Bautista Trinidad, Señor, por cada uno de los
miembros y amigos, Señor, que nos acompañan en esta mañana, Señor, para que seas tú, en tu preciosa voluntad, Señor, cambiando nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, Señor, y cada día nos parezcamos más a ti, Señor. Señor, ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos, Señor, en lo que hablemos, Señor, en lo que prediquemos de ti, Señor, en lo que enseñemos, Padre Santo, que seas tú en nuestras vidas, Señor, y que podamos darte siempre ese primer lugar que mereces, Señor, porque tú lo diste todo por nosotros, Señor. Tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor, para salvarnos, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor, humildes, Señor, santos, rectos, Señor. Ayúdanos a llevar una vida digna, Señor, de un Dios soberano y un Dios que hizo los cielos y la tierra, Padre precioso. Gracias te damos, Señor, por estar en este lugar, en esta mañana, Señor, con nosotros. Y pedimos, Señor, que tú escuches estas oraciones que levantamos a ti, Señor. Y que nuestra vida, Señor, cada día sea transformada por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 de numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro brillan ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles se cumple tu santa voluntad. Ante ti se postra bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, es imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, el poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adora todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
Perdón. Otra vez. No, ustedes. Sí, sí. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones Dios de fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Nuestra Señora al creyente, todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obran tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Vamos a llamar a los hermanos encargados de la ofrenda, por favor. Cuando ofrendamos, el Señor es una forma de alabar su nombre y decirle que dependemos de Él y que todo lo recibido de Él es lo que nosotros también damos para el Señor.
Amado Señor Dios, agradecido Padre por su presencia y este nuevo día que nos permite la vida. Y gracias por los hermanos que han provisto para la palabra y el Evangelio de Cristo. Bendíceles, Señor, en sus empresas, sus trabajos. Ayúdales, Padre bendito, porque todo lo provee mi Señor. Gracias, Señor, por esa fidelidad y esa misericordia y esa bondad para que tiene con sus hijos. Eres nuestro proveedor y damos muchas gracias, todo en el nombre de mi Cristo, por ahora y siempre. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Bueno, mis hermanos, buenos días. En esta mañana vamos a tener nuestra lectura bíblica en 1 Corintios 1, del 4 al 9.
Primera de Corintios, capítulo 1, de 4 al 9. Entonces dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios, aprender en esta mañana lo que el Señor tiene para nosotros. Señor bendito, agradezco porque nos tienes hoy aquí, Señor, escuchando de tu palabra, aprendiendo de ti, Señor, y hoy oramos especialmente por nuestro pastor, Señor, para que lo llenes de tu sabiduría, Señor, para que le des el denuedo para hablar tu palabra, Señor, y para que nos ayudes a través de este mensaje, Señor, a acercarnos más y más a ti. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, damos gracias al Señor porque Él es bueno en gran manera. ¿Cuántos sabemos que Dios es bueno? Amén. Todos sabemos que Dios es bueno en gran manera y todo el tiempo. Hace 8 días, el domingo pasado, empezamos a estudiar esta carta de Primera de Corintios y vimos que la iglesia de Corinto pues no era un ejemplo ni de santidad ni de fidelidad al Señor. Pero a pesar de esto vimos cómo la iglesia en su conjunto tiene una gran cantidad de problemas, y no son problemas insignificantes, eran problemas bien serios y bien delicados, porque eran problemas de orden moral, y como ya habíamos hablado de el hijo que se acostaba con la esposa de su padre, también tenían problemas doctrinales acerca de la resurrección del Señor Jesucristo, tenían problemas de sometimiento o de la lealtad, porque decían que uno era de Pablo, el otro de Apolos y el otro del Señor Jesucristo. Tenían problemas de divisiones, tenían problemas legales dentro de los mismos hermanos cuando llevaban a los hermanos al tribunal, pero tribunal que no era en los medios bíblicos para poder exhortar, sino llevaban a los hermanos al tribunal de los jueces, y por consiguiente eran tribunales mundanos. Pero también tenían problemas en cuanto a la autoridad apostólica de Pablo, y rechazaban muchos esa autoridad apostólica. Tenían muchos problemas, ¿verdad, hermanos? Habían muchos problemas en esta congregación. Pero si nosotros hoy en día, viendo nuestra congregación, y si tuviéramos esa cantidad de problemas, ¿cuál sería nuestra actitud? ¿Cuál sería nuestra actitud como creyentes?
dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál sería nuestra actitud al ver esa cantidad de problemas, de dificultades que se presentan dentro de nuestra iglesia? ¿Cómo veríamos como siervos del Señor, o cuál sería nuestra actitud frente a ese tipo de problemas? Y podemos asumir varias actitudes. Y la primera que usted y yo podríamos asumir es que podríamos volvernos indiferentes ante la situación, ¿verdad? Diferentes ante la realidad de los pecados que se estaban viendo en la congregación. Vemos cómo Dios ha sido bueno, pero aquí Pablo presenta una serie de reclamaciones, o más bien contesta esta carta para aclarar algunos problemas que la iglesia estaba teniendo. ¿Y cuál sería nuestra reacción como miembros del cuerpo de Cristo frente a este tipo de problemas? Y tal vez diríamos, no, pero es que mi actitud es de indiferencia hacia la iglesia. No, el problema no es mío, el problema es del pastor, de los líderes, de los maestros de escuela dominical y de todos aquellos que tienen un liderazgo dentro de la iglesia, ¿verdad? Tal vez podríamos asumir esa actitud, ser indiferentes frente a lo que está pasando dentro de la iglesia, ser indiferentes frente a una cantidad de problemas y echarle la culpa a los demás, decirle no, ese no es mi problema, ese es el problema del pastor, ¿verdad? O de los líderes de la iglesia. Podríamos decir de esa manera, estar indiferentes ante la realidad de la iglesia. También podríamos asumir que a esa persona que no le interesa o que es indiferente los problemas de la iglesia del Señor, podemos decir que no está interesada por la iglesia, que no le importa a la iglesia en lo más mínimo, y aún algo más grave es que no hace parte de la iglesia del Señor si tiene ese tipo de comportamiento. Y esto es algo bastante serio, porque usted y yo debemos tener mucho cuidado si estamos teniendo una actitud de indiferencia frente a los problemas de la iglesia. Recuerde que la iglesia no es un lugar. La iglesia somos todos y cada uno de aquellos que hemos puesto la fe en el Señor Jesucristo. Eso es la iglesia. Entonces, parte del problema no es la iglesia como tal, sino usted y yo, queridos hermanos. Somos indiferentes frente a la necesidad, frente al pecado de la iglesia. Esa puede ser una actitud que podamos estar teniendo. O también otra actitud, podemos decir que somos muy críticos frente a otros. Somos bastante críticos frente a algún hermano que se equivoca o que está haciendo posiblemente algo que no es correcto. Somos severos y tenemos una crítica destructiva, porque muchas veces no criticamos para edificar el cuerpo de Cristo, sino criticamos para destruir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Muchas veces somos muy críticos frente a la iglesia. Muchos se enfocan exclusivamente y están ocupados y hablan de las deficiencias de la iglesia. Hablan de las deficiencias del cuerpo de Cristo y aún así, hablando de las deficiencias del cuerpo de Cristo, siempre están buscando culpables para justificar sus pecados. Criticamos al maestro de escuela bíblica porque cada uno tiene su forma de enseñar. Lo criticamos, pero la pregunta es, venga, yo estoy haciendo algo por mejorar el ministerio
de mi hermano, por mejorar el ministerio de mi hermana. Vemos, somos a veces muy críticos, y esa es una actitud que asumen muchos creyentes frente a una cantidad de problemas que la iglesia del Señor está pasando. Otros, ante la misma cantidad de problemas, tienen la excusa perfecta para no comprometerse con el Señor. ¿Por qué? Porque dicen, no, venga, es que allá en la iglesia hay una cantidad de hipócritas. Porque son pecadores y están diciendo, venga, arrepiéntase. Esa es una excusa perfecta para no comprometer ni asumir el plan de siervos y de hijos del Señor. Es una justificación y es una excusa perfecta para justificar el pecado. ¿Por qué no trabajas? No, es que yo no quiero ser como el hermano tal. No, yo no quiero cantar o hacer otra cosa porque los hermanos lo hacen mal. Esas son excusas para justificar el propio pecado. ¿Verdad? Andamos a veces más preocupados por lo que hacen los demás y venimos con la excusa de adorar al Señor. Cada iglesia del Señor Jesucristo tiene sus mismas dificultades y cada iglesia tiene sus mismos problemas. ¿Cuál excusa es la que damos nosotros a veces para no servir al Señor? La falta de tiempo también. Me excuso que hay cosas más importantes que la obra del Señor. Alguien dijo, la iglesia es como un pedacito de cielo en la tierra. ¿Cuál es mi postura frente a las dificultades de la iglesia? ¿Soy tremendo crítico? ¿No me interesan las cosas de la iglesia? ¿Soy indiferente? ¿O es la excusa perfecta para no servir? ¿Sí ven? Pero en esta primera carta de Corintios que el apóstol Pablo escribe, podemos apreciar cuál fue la reacción cuál es la reacción de un verdadero creyente, de un verdadero hijo de Dios, como el apóstol Pablo aquí nos manifiesta. Pablo tomó una actitud totalmente diferente ante las graves y diferentes problemas que estaba pasando la iglesia de Corinto. Y lo primero que Pablo hace es versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Mire que lo primero que hizo Pablo no fue criticar. Pablo lo primero que hizo fue que dar gracias a ¿quién? A Dios. ¿Y cuál era ese destinatario de esta gratitud? Dios. A pesar de las dificultades que tenía la iglesia, Pablo decía, venga, yo doy gracias al Señor. Yo doy gracias a lo que Dios ha hecho a través de estos hermanos en Corinto. Pablo agradece al Señor por su gracia, por su amor, porque dice que Él ha hecho que aún en medio de ese pueblo, donde adoraban cantidades de dioses, donde la filosofía estaba a flor de piel, aún así Pablo da gracias porque el Señor en su misericordia levantó una iglesia y algunos hermanos, y Pablo daba gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Pablo no dice, venga, impíos, inmorales. Pablo no dice ladrones, Pablo lo dice hermanos. En el primer versículo, en los primeros versículos, Pablo dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo reconoce que ellos son llamados de Dios. ¿Para qué? Para ser santos. Pablo no los acusa. Pablo lo que hacía era orar. Querido hermano, si usted ve alguna deficiencia en la iglesia, ore.
No critique, hermano. Pablo no lo hizo y Pablo fue un ejemplo en cuanto a eso. Pablo no se quiso y no se puso a criticar a la iglesia del Señor, sino Pablo daba gracias que aún en medio de esa dificultad y aún en medio de Corinto, el Señor había levantado una iglesia. Y Pablo daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque por la gracia que les fue dada. Todo don viene del Señor. Todo don es dado por Jesucristo. Todo don es dado por Él. Es gracia de Dios. La gracia de Dios es un regalo. Es algo que usted y yo no podemos comprar, porque es un regalo de Dios. ¿Para quién? Para con su pueblo. Queridos hermanos, Pablo está llamando a estos hermanos y dando gracias a Dios por la obra que Él está haciendo en todos y cada uno de ellos. Pablo no se está jactando diciendo, venga, es que yo soy apóstol de Jesucristo. Claro que lo era, pero aún así Pablo está manifestando el amor y la gracia que Pablo reconoce que le fue dada a aquellos hermanos que estaban en Corinto. El don de la gracia que les fue dado a ellos. Ese don manifestado en Cristo está obrando en estos hermanos que estaban en Corinto, que se encontraban perseverando aún en medio de esa ciudad idólatra, politeísta, llena de filosofías y cosas. El Señor estaba orando allí en medio de ese pueblo, y Pablo daba gracias al Señor. ¿Qué tenemos nosotros que darle gracias a Dios? ¿O usted de lo que, hermanos, se levanta y dice el lunes a las 6 de la mañana, tengo que ir a trabajar? Qué pereza que tengo. ¿Usted da gracias al Señor por su trabajo? ¿Usted da gracias al Señor por sus hijos? ¿Por su familia? ¿Por lo que Dios le ha dado? ¿Da gracias a Dios por su iglesia? ¿Por sus hermanos? ¿Por su pastor? ¿Da gracias a Dios por ello? Agradece al Señor ese don inefable que le fue dado desde el cielo para salvarlo a usted y a mí. Agradece el don de la salvación, que solamente es a través de la fe en Jesucristo. Agradecemos a Dios por todo lo que el Señor nos ha dado. ¿Somos agradecidos con Él? Oh, querido hijo, ¿usted da gracias a Dios solamente cuando sus padres le dan el último iPad, el de moda? ¿O no agradecen a Dios por la vida de sus padres? Pablo está dando gracias al Señor, porque a pesar de que esta es una iglesia que tiene muchas dificultades, como la nuestra no es la excepción, porque para pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo solamente tiene que tener un requisito: ser pecador. Y todos somos pecadores, redimidos por la sangre del Cordero, pero todos somos pecadores por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. A través de la obra de Cristo hemos recibido ese don perfecto. A través de la obra de Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. A través de la obra de Cristo hemos recibido la reconciliación con el Padre. A través de la obra de Cristo ya vivimos en Cristo y nos movemos en Él. A través de la obra de Cristo hemos salvos de ese testimonio o de esa condenación eterna, y solamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Somos agradecidos por Dios, por nuestra salvación, por ese don perfecto y eterno. Querido hermano, mire para los lados. Mire para los lados, para los dos lados. Cuando ves a tu hermano, ¿qué ves en él? ¿Qué ves en tu hermano?
Cuando miras a tu hermano, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la iglesia en donde ahorita sirves? ¿Cómo la ves? ¿Cómo ves la iglesia donde sirves? ¿Están tus ojos llenos de gratitud por tu iglesia? ¿Por donde el Señor nos ha traído? Cuando miras a tu hermano, ¿qué ves? ¿Qué ves en tu hermano? ¿Ves la imagen de el Señor Jesucristo en tu hermano? ¿Ves la obra maravillosa que Cristo está haciendo en él? ¿O lo ves con ese implacable amor justiciero? Pablo estaba dando gracias a Dios por la iglesia. Aparte de eso, que Pablo daba gracias al Señor y le dice que Pablo elogia por la bendición que Dios había derramado sobre ellos. Dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. La iglesia que estaba en Corinto fue enriquecida por la obra de Cristo en la cruz. Y la palabra del Señor es clara cuando la Biblia me manifiesta que todas las riquezas espirituales están en Él. Pablo lo dice de esta manera: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pablo reconocía a estos miembros de la iglesia como hermanos porque estaban siendo enriquecidos en Cristo Jesús. Pablo sabía cuál es la condición de los hermanos a pesar de la lucha que estos hermanos estaban pasando. Pero Pablo también le sigue diciendo, y estaba agradecido con el Señor por las riquezas espirituales que traían consigo estos hermanos de Corinto. ¿Y qué traían consigo? La sabiduría obtenida por el conocimiento de la palabra del Señor. La parte 5b, y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Pablo reconocía que ellos habían sido enriquecidos porque por la palabra que estaba en ellos, que había sido dada por quién, por el Señor. En Colosenses capítulo 2 nos habla acerca que el conocimiento abunda solamente en Él. ¿En quién? En Cristo. Dice, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, en Cristo, y todo había sido dado a ellos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús era el conocimiento que ellos tenían. En todo fueron enriquecidos, en sabiduría y ciencia. Esto hace referencia a los múltiples dones, especialmente entendimiento, que estaban allí con los hermanos de Corinto. Sabemos que Corinto estaban muy influenciados por esa cultura helénica, una cultura caracterizada por diferentes filosofías y una relación especial con la lógica. ¿Se acuerdan de Pablo cuando estuvo predicando en Atenas? Que le predicó a los atenienses acerca del Dios no conocido. Ellos estaban invadidos por una cantidad de filosofías, pero aquí lo que Pablo expresa a través de que les fueron enriquecidos con la palabra y en toda ciencia, y eso solamente puede ser dado a través de lo que produce el Evangelio, a través de lo que produce la palabra del Señor. Ellos fueron enriquecidos en el poder del Señor, en toda sabiduría y en toda
ciencia. A pesar que ellos estaban influenciados por muchas filosofías en la vida de ellos. Vemos que ellos habían sido, o Dios les había dado otro tipo de sabiduría que solamente proveía a través del Evangelio, a través de la gracia de nuestro Dios. Pero Pablo sigue dando gracias al Señor y da gracias por el testimonio de los hermanos de Corinto. Mire que en el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Si ve que ellos vivían para el testimonio de Cristo, a pesar que tenían una cantidad de problemas, una cantidad de luchas, una cantidad de cosas, pero el testimonio del Señor Jesucristo era confirmado entre estos hermanos que estaban allí en Corinto. O sea, estos hermanos eran verdaderos creyentes. Era una iglesia de verdaderos creyentes, porque el testimonio de Cristo estaba dentro de esta iglesia. Eran verdaderos creyentes, porque estos creyentes verdaderamente habían abandonado los ídolos y se habían convertido al evangelio de la gracia. Por eso Pablo les habla acerca del testimonio. Y eso nos enseña que toda la iglesia del Señor Jesucristo tiene que velar por el testimonio, no cualquier testimonio, sino el testimonio de la verdad del Evangelio. No quedarse como espectador, evadiendo la responsabilidad. La iglesia debe ser conocida por el Evangelio del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe vivir para abrazar la verdad del Evangelio, la verdad de la gracia que solamente está el Señor. La iglesia del Señor debe luchar por el testimonio. ¿Para quiénes? Para los que están afuera, glorificando usted con su vida y manifestando la gracia del Señor. Pablo en Romanos capítulo 1 versículo 8 lo expresa de la siguiente manera: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. A la iglesia que estaba en Roma le estaba hablando estas palabras. Pero Pablo va más allá y Pablo agradece a Dios porque los corintios abundaban en los dones espirituales. Versículo 7, la parte A, de tal manera que nada os falta en ningún don. Mire qué bendición, cómo estaba la iglesia. Gozaba de los dones que el Señor le había dado. La bendición abundaba en aquellos hermanos. Se manifestaba todo tipo de don allí en medio de este pueblo. Abundaban los dones espirituales del Señor, lo cual era una ayuda sobrenatural. ¿Para quién? Para la iglesia. Porque ¿por quién son dados los dones? Por el Señor. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo da gracias al Señor, porque de tal manera que nada os falte en ningún don. Esta iglesia tenía muchos dones, bastantes, y esa es la única parte donde hay un tipo de segmentación en cuanto a los dones, después del capítulo 11, ¿verdad? Vemos cómo el Señor se ha manifestado y no hacía falta de ningún don en esta iglesia. Y Pablo agradece al Señor. Hermano, ¿qué don te ha dado el Señor? Para que los pongas al servicio de la iglesia del Señor. No es la iglesia del pastor, no es la iglesia de los diáconos, no es la iglesia de los líderes, es la iglesia del Señor Jesucristo
que compró la iglesia con su preciosa sangre. No hacía falta ningún don en esta iglesia, pero también Pablo da gracias al Señor porque cree que aún en medio de tantos problemas y una ciudad inmoral, Dios los mantendría firmes hasta el día de su regreso. Pablo dice en el versículo 7, la parte B, y versículo 8, dice: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es optimista y cree que el Señor los confirmará y los mantendrá irreprensibles para cuando ese día venga. ¿Por qué? Porque fiel es el Señor. Versículo 9, Pablo reconoce la fidelidad de Dios y dice, empieza: fiel es Dios. Y Pablo también da gracias a Dios por la fidelidad de Dios aún en medio de ese pueblo. Qué maravillosa gracia de nuestro Dios. Qué es bueno, qué tan bueno es considerar, y qué glorioso es considerar que aún en medio de muchas dificultades, aún en medio de muchas imperfecciones que hay en la iglesia del Señor, también hay muchas virtudes en medio de su pueblo, en medio del pueblo del Señor. Y Pablo agradece por lo que Dios ha hecho en ellos. Pablo agradece por la fidelidad del Señor. Pablo sabe que el mismo que empezó la obra en ellos la terminará hasta cuando Él venga. Él mismo santificará a su pueblo a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y Dios hizo esa promesa para todo aquel que ha puesto su fe en el Señor. Para usted y para mí, Él nos perfeccionará hasta el día de su venida o hasta el día que Él nos llame. Esa es una promesa para la iglesia, no solamente para los hermanos que estaban en Corinto. Esta es una promesa para usted y para mí. Hoy desafortunadamente vemos en la iglesia del Señor como muchos hombres que no son pastores, sino son traficantes de la fe. Son malditos ante Dios, que usan los dones que Dios les ha dado para beneficio propio. Trasquilan las ovejas y viven de los dones que el mismo Dios les ha dado. Hoy vemos cuántos pastores con avionetas, carros, escoltas. Para ellos no es suficiente el cuidado del Espíritu Santo y necesitan más cosas aparte de la obra del Señor. ¿Cuántos que dicen ser siervos del Señor se han enriquecido? No para la honra y la gloria de Dios. Se han enriquecido para sus propios vientres y para sus propias decisiones y para sus propias intenciones. Los dones son para exhibirlos naturalmente dentro del cuerpo de Cristo, y Pablo agradece por la fidelidad de Dios que ha mantenido en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, porque muchas luchas y muchas dificultades sí tenían, pero Pablo da gracias al Señor. Pablo no miraba las debilidades de los hermanos, todo lo contrario, Pablo daba gracias al Señor por la obra que Él estaba haciendo en estos hermanos que estaban en Corinto. Esa es la actitud del creyente. Esa es la actitud del creyente que debe tener en su vida. El creyente no vino para criticar, para juzgar. Si bien, claro que sí, en ciertas ocasiones el creyente tiene que llamar
la relación a su hermano porque está en pecado. Claro que sí, porque es necesaria la disciplina en la casa del Señor y fue establecida por Cristo. Pero aún así tenemos que llamar para edificar la iglesia del Señor. Y termino diciendo en el capítulo 1, versículo 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. La iglesia no es de ninguno de nosotros. La iglesia es de Dios. Es lo que nos dice la palabra del Señor. Y esta realidad determina nuestra actitud frente a la iglesia. Si yo creo que es la iglesia del Señor, la pregunta es, ¿yo he sido llamado a criticar? La pregunta es, ¿he sido yo llamado a dejar guardados los dones y talentos que Dios me ha dado? Es la iglesia del Señor. Y porque es la iglesia de Dios, no podemos permanecer indiferentes. No podemos permanecer indiferentes. Hay mucha necesidad en la iglesia del Señor. Y Dios no nos llamó a permanecer indiferentes en su casa. Dios tampoco nos llamó a adoptar una actitud de crítica destructiva, sino nos llamó a comprometernos a edificar el cuerpo de el Señor Jesucristo. Dios nos llamó fue a orar como el apóstol Pablo, a dar gracias a Dios por lo que Él ha permitido en su iglesia. Porque es la iglesia del Señor, no guardaremos resentimientos. A veces hay creyentes que se van resentidos de la iglesia como casa del Señor. Mis queridos hermanos, el primero que te va a decepcionar a ti, voy a ser yo. Y posiblemente muchos ya estén decepcionados de mí. Pero yo también soy un pecador redimido, que necesito seguir en la obra de Cristo y necesito que ustedes oren por mí. Porque posiblemente muchos se han ido por mi mal comportamiento, muy posiblemente, pero aún así no debe guardar resentimiento en su corazón, porque la iglesia fue comprada por Cristo. Yo soy parte de la iglesia y más que el pastor, yo soy un siervo de Dios, como usted también. Eso soy yo, porque es la iglesia del Señor. No hablaremos mal de la iglesia. Cuando usted habla mal de la iglesia, está hablando mal de Cristo, porque Cristo fue el que compró la iglesia. No hablemos mal de la iglesia como casa del Señor, porque en la iglesia del Señor tendremos celo por la santidad, por la obediencia, por el amor. Usted y yo debemos santificarnos cada día, porque estamos en Cristo, porque en la iglesia del Señor serviremos con los dones y talentos que Él nos ha dado para su honra y para su gloria. Serviremos con entusiasmo, serviremos con amor, serviremos con fervor, aún a pesar de la crítica, aún a pesar de muchas cosas. Pero serviremos al Señor. Dios nos irá perfeccionando, pero sírvale al Señor, sírvale a Dios. No te quedes sentado, hermano, cuando tú sabes que tienes talentos, tienes dones para ponerlos al servicio de la gloria de nuestro Señor. Y no des excusa al diablo por decir, venga, en la iglesia es una reunión de hipócritas. Sí, la iglesia es una reunión de pecadores, pero redimidos por la cruz del Cordero. La iglesia es un grupo de
personas compradas por la sangre de Cristo, que cada vez estamos luchando y mortificando el pecado que mora en cada uno de nosotros. No pongas excusa, no pongas más excusa y ven, tienes que venir a Cristo, porque Dios nos está dando la oportunidad. Si estás buscando una iglesia perfecta, esta no es. Esta no es. No es la iglesia que tú estás buscando, porque esta iglesia está llena de pecadores, como tú y como yo, claro, redimidos por la sangre del Cordero. La iglesia perfecta no existe de este lado de la eternidad. Seremos perfectos después de la eternidad, después del más allá, después de la muerte. Queridos hermanos, Dios nos está llamando la atención para que sirvamos a Él, para que seamos agradecidos con lo que Dios nos ha dado y quitemos de nuestra vida toda crítica, todo aquello que no edifica ni glorifica el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu gracia. Soberano eres, mi buen Dios. Padre, asístenos como iglesia. Santifica nuestra vida, Señor, para poder honrarte, glorificarte, Señor. Para poder dar lo que tú nos has dado, Señor. Señor, somos hombres, mujeres, jóvenes también, que estamos luchando, Señor, con nuestro pecado. Pero pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos que levantes a tu iglesia, aún en medio de la incapacidad, aún en medio de la imperfección, Señor. Levanta siervos para tu honra, para tu gloria, siervos que den aún la vida por ti, que glorifiquen tu nombre, Señor Dios. Señor, porque a veces en nuestras intenciones decimos: yo deseo servirte, y eso no es malo, Dios. Todo lo contrario, eso es muy bueno, Señor. Pero deseamos servirte, Señor, pero ni siquiera leemos la Biblia, Dios. Por eso clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor, porque aún en medio de la dificultad que tenía esta iglesia en Corinto, Señor, tú estabas en medio de ella. Y tú los habías llenado de muchas abundantes y ricas bendiciones. Señor, también aquí hay muchos tesoros, Dios, que tú has traído a esta congregación. Ayuda a los hermanos, Señor, que están luchando, Señor Dios. Yo te lo imploro, Dios de los cielos, y levanta nuevos siervos, Señor, en tu iglesia, Señor. Oro también, Señor, por la obra de gracia infinita, Señor. Señor, se necesita obreros. La mies es mucha, Señor, y los obreros son pocos, Señor. Señor, envía obreros a tu mies. Se necesita para la extensión de tu evangelio, Señor. Coloco a cada hermano, a cada líder que va a ir a esa misión, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo. Dota a nuestros hermanos con capacidades, con dones, para que puedan extender la obra del ministerio, Señor. Y gracias, Señor, te doy en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, para quien es la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, por los siglos de los siglos. Amén.